he escogido para el inicio de este vídeo se titula Un nuevo comienzo. Y realmente esto es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo para todos nosotros porque vamos a hablar de algo que parece no tener mucha relación con la historia. Vamos a hablar de los avances lógicos y los avances tecnológicos. La inmensa mayoría de los estudiosos del tema, de la historia, no son conscientes de la diferencia entre unos y otros. Sin embargo, los que como yo en su día estudiamos electrónica, lo tenemos muy presente. Esto que estáis viendo en la imagen son unas válvulas de vacío, unas válvulas termoiónicas. Estas válvulas era lo que se utilizaba antes del descubrimiento de los transistores y de la posterior llegada de los circuitos integrados. No os asustéis, este tema no hace falta saber electrónica para entenderlo. De hecho, lo vais a entender enseguida. Estas válvulas eran muy grandes, fijaros en la escala de abajo, y tenían un consumo típico de entre 8 y 15 vatios, pero en algunas aplicaciones podían superar los 100 vatios. El descubrimiento de la tecnología de estado sólido permitió la sustitución de esos ánodos y cátodos metálicos que vemos dentro de esas ampollas, que requerían ser calentados hasta la incandescencia, daban luz, para poder llegar a emitir y recibir electrones, pues cambiados por pequeños cristales de silicio enrarecidos con otros materiales. Estos realizaban esas transferencias de electrones a través de sus superficies en contacto sin precisar calentamiento alguno, lo que les hacía ser de pequeño tamaño y consumir poca energía. Además, por si esto fuera poco, podían ser fabricados a muy bajo costo, no al principio, pero cada vez más, y funcionaban, ya lo he dicho, con un consumo de energía incomparablemente menor. Su incorporación permitió la reducción de los equipos electrónicos y aumentó su transportabilidad, lo que supuso un gran avance tecnológico. Hablamos de los transistores y de los circuitos integrados. Transistores que podéis ver aquí en la parte central inferior y hacia la derecha, en la línea más inferior, y circuitos integrados que podéis ver esos rectangulillos negros. Y diréis, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Y esto qué tiene que ver con la historia? Bueno, pues los circuitos integrados fueron un avance lógico, mientras que los transistores fueron un avance tecnológico. La historia de los transistores es muy divertida. Unos ingenieros de la Bell Company Telephone estaban haciendo unas pruebas y investigando y descubrieron que determinados cristales dejaban pasar la electricidad en una dirección, pero en la otra no. Y también descubrieron que con determinadas impurezas, si les metías al lado otro cristal, actuaba como la llave de un grifo, dejando pasar más o menos electricidad. Esto es lo que hacían estas grandes válvulas termoiónicas que acabamos de ver. Lo que ocurre es que lo hacían por un consumo muy bajo de electricidad y en un espacio muy pequeñito. Apenas medían 1 centímetro por 1 centímetro, cuando antes las válvulas hemos visto que tenían una base de 3 centímetros y podían medir 15, 20, incluso algunas más grandes, más de alto y de diámetro, por supuesto. Pero es que cuando nos ponemos a trabajar con cristales, la lógica te dice que si esto lo hace un cristalito de 5 por 5 milímetros, ¿por qué no lo podemos hacer con un cristalito de 4 por 4? Y ahorramos algo de cristal. Y luego de 3 por 3, de 2 por 2, de 1 por 1. Y se fueron reduciendo de tamaño. Esa reducción de tamaño nos llevó a los circuitos integrados, los microchips. Aquí en pantalla tenéis un Pentium 2 de Intel, que es un circuito integrado pues bastante viejo. Esto ya hoy en día es prehistoria
de la electrónica salió en 1997 y contenía 7,5 millones de transistores, con un consumo total de solo 12 vatios. Fijaros, las válvulas del principio, que no eran especialmente grandes, os he dicho que tenían entre 8 y 15 vatios, para una sola de ellas, que cumplía la función de un transistor. Y aquí tenemos 7 millones. 7,5 millones consumiendo 12 vatios. Menos que una de esas válvulas de 15 vatios. Y fueron un avance lógico, no fueron un avance tecnológico. No hubo que descubrir ninguna cosa nueva, como ocurrió para transicionar de las válvulas a los transistores. Que hizo falta, pues, descubrir que a través del cristal podía conducirse la electricidad, cuando todo el mundo pensaba que no. Esto encadenó una sucesión de cosas que vemos reflejada en esta tabla. Está muy pequeña, yo lo entiendo, así que vamos a ampliar un poquito y veremos que en el año 1971 esos pequeños chips, esas pequeñas cucarachas, los microprocesadores, medían muy poquito, consumían 0,5 vatios y tenían 2.300 transistores. En el 74 ya tenían 6.000 transistores y seguían sin consumir 1 vatio, 0,8. Siguieron aumentando de tamaño y en el 79 ya vemos 29.000 transistores y apenas habían doblado el consumo, 1,7. Si seguimos hacia adelante, vemos que el Pentium 2 del 97, que os he enseñado, tenía 7,5 millones de transistores y consumía 12 vatios. El Pentium 4, que apareció en el año 2000, eso ya nos queda cerca a muchos, tenía 42 millones de transistores y consumía 52 vatios. En esta tabla el último que tengo es el Core i7 980X, un procesador de PC de 6 núcleos del año 2011, que tenía 1.170 millones de transistores y consumía 130 vatios, algo así como las válvulas de vacío, las válvulas termoiónicas que más consumían. Hoy, en el año 2022, los circuitos integrados ya superan ampliamente los 30.000 millones de transistores, con tamaños de menos de 10 nanómetros cada uno de ellos. Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Son verdaderamente pequeñísimos, imposibles de ver sin un microscopio. Cuando hablamos de este Core i7 del año 2011, si intentásemos hacer lo que ese circuito hacía, ese circuito integrado, ese chip, con válvulas termoiónicas, usando válvulas de solo 5 vatios, no de 10 o de 15 o de 18 o más vatios. Ese aparato hecho con ese 1.170.000 válvulas consumiría 5.850 megavatios. Y me diréis, ¿esto cuánto es? Bueno, pues para hacernos una idea, una ciudad de 25.000 habitantes viene consumiendo unos 8.800 megavatios. Actualmente, esto habría que multiplicarlo por 30, para hacernos una idea de la diferencia de consumo. Quiere decir que con el consumo que habría tenido un aparato hecho con válvulas termoiónicas que hiciera los mismos procesos en vuestros teléfonos o en vuestros PCs que hacía el Core i7, pues hubiéramos podido alimentar una ciudad de unos 15.000, entre 15.000 y 20.000 habitantes, con el consumo eléctrico de esas válvulas. Esto metió la electrónica en nuestros bolsillos y en nuestras vidas.
Sin embargo, cuando empezó el salto tecnológico, no tenía ese gran efecto. Empezó a tenerlo, pero no lo tenía. Fue tras la evolución lógica. ¿Por qué esto es importante? Pues vamos a volver al tema. Ahora que tenemos clara la diferencia entre un avance lógico y un avance tecnológico, voy a acabar de explicarlo un poquito, para que lo acabemos de tener claro. Mirad, un avance lógico es algo que, una vez que existe la tecnología, alguien dice, uy, pues esto yo lo haría así o lo haría así. El avance tecnológico no. El avance tecnológico es cuando sucede algo, alguien observa ese algo y después se da cuenta de que es importante por algún motivo y después de diferentes pruebas, ensayo, error, logra emular lo que vio que sucedía por accidente. Esto no pasa en diferentes partes del mundo al mismo tiempo. Los avances lógicos, como vamos a ver, sí, pero los avances tecnológicos no. Y si el que observa ese accidente no se pone a pensar en ello y no extrae conclusiones y no trabaja para conseguir emular lo que ha visto, ese avance tecnológico se pierde. Durante toda la historia de la humanidad es incalculable el número de avances tecnológicos que se han perdido. No lo podemos saber. ¿Por qué? Porque sucedieron cuando nadie miraba, o cuando el que miraba no entendió lo que vio. Y es de lo que trata este artículo. Así que, volviendo ahora al tema, que ya está aclarada la diferencia entre un avance lógico y uno tecnológico, y lo importante es que pueden ser, en la prehistoria, cuando el ser humano empezó a utilizar piedras afiladas, se produjo un avance tecnológico. Desconocemos si el descubrimiento se debió a un accidente, a que alguien lanzó una piedra o se cortó con una piedra que había caído en un derrumbe y la piedra que lanzó pues se astilló al golpear contra una roca y creó cantos afilados. Y eso debió suceder cientos de miles de millones de veces. Y los humanoides, los antropoides, los homínidos o homíninos, que a lo mejor aprovecharon esa piedra, no se pararon a pensar por qué esa piedra tenía esa forma. Hasta que uno vio el proceso de romperse una piedra porque estalló en el fuego o porque vio un derrumbe y vio que las piedras se partían, o como he dicho antes, porque lanzó una piedra, pegó contra una roca y vio que se rompía y que se creaban esos bordes afilados. Y a partir de ahí se preocupó de intentar averiguar cómo reproducirlo. Y estas son las piedras más antiguas que encontramos talladas por la mano humana. Más adelante, conforme fue avanzado la prehistoria, este periodo de trabajo de piedra se denomina onduvaliense, creo, o algo así. El achelense fue el periodo en el que ya empezamos a tallar piedras en forma de bifaces. Y es muy importante este periodo achelense. Es muy importante porque ocurrió en el Valle del Rif, cuando los humanos apenas empezábamos a ser seres humanos. Hace alrededor de unos 4 o 5 millones de años. Pero lo importante es que este avance tecnológico de descubrir que las piedras se podían romper y crear filos, produjo otros avances, y estos ya lógicos. ¿Por qué se produjeron esos avances? El primero es el más obvio, para mejorar los filos producidos. Pero fijaros cómo es. ¿Veis que tiene filos hacia todas partes? Imaginaros empuñando, agarrando un bifaz para hacer algo con él. Cortar carne, romper un hueso,
un cuerno, una madera, cortar una piel, ¿os dais cuenta de que es posible que vuestra mano se dañe? Bueno, pues estos hombres primitivos, estos primeros humanoides, homínidos, se dieron cuenta. Y se produjo un avance lógico. Yo necesito agarrar esto con algo. Un trozo de piel, cualquier otra cosa. Quizá un trozo de corteza. Protegerte la mano para no cortarte. ¿Verdad que es muy lógico? Y ahí se produjo otro salto tecnológico. No sabemos muy bien cómo se produjo ni cuándo se produjo, pero sí que podemos deducir cómo fue. Esa piedra se quedó enganchada en la corteza, o enredada en el pelo de la piel, o a lo mejor se rompió cuando estaban tallando una madera, o un hueso, o un cuerno, y se quedó un trocito incrustado ahí, fijo, que no había manera de sacar, y que estaba afiladísimo y cortaba. Y debió pasar también cientos de veces, miles de veces, millones de veces, hasta que alguien cayó en la cuenta de que, oye, esto tiene sus ventajas. Si yo, en lugar de tener que coger una piel o una corteza para empuñar el bifaz, lo dejo fijado a un hueso, a una rama, esto representa una ventaja para mí, porque tengo una herramienta más completa. Y empezaron a utilizar ese avance tecnológico. Y más adelante se produjeron avances lógicos. Esto, si en lugar de tener esta forma el puño tiene la empuñadura, tiene esta otra, me resulta más cómodo para cortar, o me resulta más cómodo para tallar madera, o para cortar la mies de los cereales. O si pongo el mango más largo, lo puedo utilizar para atacar a un enemigo o a un animal desde más lejos, y creo una lanza. Pero esos son avances lógicos, cualquiera puede pensarlos. Luego, el siguiente avance, no sabemos en realidad cómo se produjo, pero sí que sabemos a lo que condujo. Condujo a la edad de la piedra pulida, al neolítico, donde ya observamos, fijaros en el centro de esas hachas, estos son hachas de piedra, en las que no se ha tallado, la piedra está pulida, y por pulido también han taladrado agujeros en ella para meterle mangos. Se ve la diferencia, ¿no?, de lo que supone un avance tecnológico. ¿Cómo se llegó a este avance tecnológico? Pues no lo sabemos. Pero alguien se dio cuenta de que la piedra, además de romperse, se podía pulir. Se podía lijar, frotándola con otra piedra, con arena, y llegar a afilarla. Vamos viendo la diferencia, ¿no?, entre unos avances y otros. Hay cosas más raras. Por ejemplo, el arco y las flechas. Es muy difícil imaginar cómo llegaron a aparecer. O sea, ¿qué motivo podría tener alguien para utilizar una cuerda, que ya es una tecnología nueva, diferente, que requiere tener materiales, en algunos casos materiales muy caros, como tendones? Caros no porque los pagaran con plata, sino porque eran difíciles de conseguir y escasos. Y se reservaban para cosas muy necesarias, como para coser la ropa. Entonces, consumir tendones para doblar tontamente una ramita que, si la quieres doblar, la calientas al fuego, la aguantas doblada unos minutos mientras que se enfría y se queda doblada. ¿Qué sentido tiene? No lo sabemos. No sabemos quién vio qué, que le extrañó tanto que decidió doblar una rama y sujetarla con una cuerda, los dos extremos, posiblemente una cuerda hecha de materias vegetales, de hierba, y probar a lanzar palitos con él.
es verdaderamente complicado. Esto evidentemente es un avance tecnológico grandísimo. Ninguna lógica te lleva a pensar en el arco y las flechas. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque llegó un momento que en algún sitio del mundo apareció el arco y las flechas. Y aquí, esta imagen es de la cueva de la Baixtorta, el Valle Torcido, en valenciano. Eso está en la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana, en España. Y no es la pintura rupestre más antigua que hay en esa zona arqueológica, que está declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Porque de hecho es el lugar arqueológico con más concentración de pinturas rupestres en todo el mundo. Esta cueva no recuerdo exactamente, esta pintura no recuerdo exactamente cuándo es, pero imagino que será de hace unos 7.000 años. Sin embargo, en esa zona se han encontrado pinturas que están sobre otras pinturas que apenas se ven, que de hecho no se ven, salvo que se utilice fotografía multiespectral, y que si se habían borrado cuando otros pintaron hace 7, 8, 9, 10.000 años, que son las más antiguas, encima, esas pinturas como mínimo tendrían 1.000 o 2.000 años más. En ninguna otra parte del planeta hay imágenes de personas utilizando arcos y flechas para cazar o para guerrear contra otras personas. Por lo tanto, este indicio nos indica claramente que hasta que aparezcan pruebas tan evidentes como esta, debemos suponer que el arco y las flechas se inventó aquí, en la zona del Mediterráneo español, en mi querida Comunidad Valenciana, en la provincia de Castellón, o muy cerquita. Fijaros en esto. Estos son boomerangs. Los boomerangs aparecen en Australia y no los hay en ninguna otra parte del mundo. Esto es una evidencia de lo que estamos diciendo, que los avances tecnológicos se producen en sitios concretos por personas concretas. Durante cientos de miles de años de evolución, los antecesores de los seres humanos, los homínidos, los homíninos, todos esos nombres tan raros que encontramos y que les da la ciencia, el Australopithecus, el hombre de Neandertal, el Cromañón, para defenderse se agacharon en algún momento, o para cazar, y recogieron lo primero que encontró su mano del suelo. Si fue una piedra, lanzaron una piedra. Si fue un palo, lanzaron un palo. Muchos de esos palos, por su forma, debieron de volar de formas raras. Pero únicamente en Australia hubo uno que se quedó así y dijo: uy, ¿qué ha hecho ese palo? Yo quiero un palo que haga eso. Y que vuelva. O que de golpe gire a la derecha. Porque esto me puede ser muy útil para cazar. O para defenderme. Y se puso a investigar. Se puso a buscar palos similares a ese. Se puso a trabajar con esos palos, a darles forma, a pulirlos o a cortarlos. Y alcanzó a esto que vemos aquí, el boomerang. Os dirán que hay boomerangs por todos lados. Pero no es verdad. Solo hay boomerangs en Australia. Es cierto que otros pueblos, por ejemplo los egipcios, tuvieron palos lanzadores. Estos se encontraron en la tumba de Tutankamón. Y hoy en día os los vais a encontrar etiquetados como boomerangs, pero no son boomerangs. Si os fijáis, no tienen la aerodinámica del boomerang, no tienen las curvas. Y por ejemplo, alguno a lo mejor se acuerda del pájaro de Saqqara, un pájaro encontrado en una tumba egipcia, que es un avioncito,
capaz de planear si se le ponen los planos que le faltan en la cola. Y el relato se va adaptando y se va cambiando. Fijaros en esta placa negra que hay aquí abajo, que es lo que hay en el museo. Si nos acercamos para leerla, leemos throwing a stick, palo de lanzar, o palo lanzado, o lanzable. No los llamaban boomerangs, porque no son boomerangs. No tienen la aerodinámica de un boomerang. No vuelven. No hacen nada diferente a volar. Quizá mejor que un palo recto, pero nada más. La historia se va reescribiendo. Cuando en el Museo del Cairo se puso esta placa, nadie se preocupaba de esto. Hoy hay que distraer la atención. Vamos a ver otra cosa muy curiosa. Un mapa, un simple mapa. Este mapa es básicamente un recuento estadístico. ¿De dónde aparecen bifaces? ¿De dónde aparece esa industria tipo 2? Esa industria lítica tipo 2. Es la segunda que utilizó el ser humano y es conocida como achelense. Si os fijáis, las zonas más oscuras, más marrones, resultan estar muy cerquita de donde estamos nosotros, encima nuestro, de la península. De la península hispana, un poquito más allá de los Pirineos, un poco en el norte de África. Aquí nos falta algo. Nos falta algo que explique esto. Porque a todos nos han dicho que la civilización se extendió a través de Egipto, prácticamente, hacia el Oriente Próximo. Y ahí apareció las grandes civilizaciones, en el creciente fértil, en la cuna de la civilización. Pero curiosamente, volvamos a ver el detalle. Resulta que donde más bifaces se hicieron fue en la zona de la península. Y quizás en el norte de África, aunque vemos bastante menos color. Hay menos datos estadísticos que permitan colorearlo. O aquí estábamos muy poblados, o estábamos muy desarrollados, o éramos muy capaces de adoptar una nueva tecnología. ¿O desarrollamos aquí esa tecnología? No. Esa tecnología apareció en el Valle del Rift, en África, y se desplazó hasta que llegó aquí. Y aquí hubo algo que hizo alguienes más bien, que hicieron que se desarrollase. De esto hablaremos en nuestro próximo documental. De esto y otras cosas curiosas que ocurrieron en la más remota prehistoria y cuyas repercusiones alcanzan a lo que ocurre en la actualidad. Y por eso es muy importante conocerlas. Encantado de haberos explicado esto. Tenéis el canal a vuestra disposición, tenéis el grupo de Telegram a vuestra disposición y cuando queráis hacer preguntas, hacerlas. Vamos a ver muchas cosas tan sorprendentes como que de todos los lugares del mundo, donde primero se avanza en la industria lítica, donde más se expande, es en nuestra península hispana. Hasta el próximo vídeo.